Cuando nosotros nos dedicamos a programar, y en general cualquier actividad que involucre creación, ¿sí? Hasta redacción de un libro, armado de un informe, un trabajo práctico, siempre nos enfrentamos al problema del versionado de lo que estamos creando o construyendo, ¿sí? Es normal que nosotros, insisto, cualquier cosa que estemos construyendo, puede ocurrir que en algún momento necesitemos por lo menos estas dos cosas. Una, volver atrás al estado anterior, ¿sí? Estoy programando, quise agregar algo, metí un error y tengo que volver para atrás. Y capaz que metí mano a un montón de archivos y llega un punto que el control Z no me alcanza. Entonces tengo que volver a, no sé, el estado que tenía el programa hace un día, 2 días para atrás. También, eso también, insisto, para cualquier creación, ¿sí? Tengo que hacer un informe en Word y bueno, y tengo que escribir en Word y que diga, uy, che, borré 3 páginas por error, me di cuenta después de seguir escribiendo y tengo que volver atrás, pero al volver atrás también pierdo la último redactado en la última media hora. Entonces, en muchas situaciones yo necesito esto de poder volver atrás, claro, volver al estado en cuando funcionaba, ¿sí? Y en software es más difícil esto de volver atrás, porque ustedes piensen que programaron, ¿no? Y sacaron una primera versión, la vendieron, la instalaron, la cobraron, está funcionando, y ya empiezan a programar la versión 2. Y la versión 2, no sé, 3 meses programando para la versión 2. En la mitad de ese desarrollo de la versión 2, nos avisan que hay un error en la versión 1. ¿Qué hacemos? La versión 2, faltan 2 meses para terminarla. Y el error de la versión 1 no lo puedo dejar sin corregir. Entonces yo necesito poder volver al estado de la versión 1, meter ese cambiecito, entregar la versión nueva corregida y después volver a la versión 2 y seguir trabajando. Y el segundo escenario donde esto es imprescindible es el trabajo en equipo. Si somos más de uno trabajando, y bueno, somos más de uno, suponiendo que estamos en computadoras diferentes, necesitamos inevitablemente poder decir, che, ¿qué estuviste avanzando en esta semana? Y todo esto hice nuevo. Y vos y yo hice todo esto otro nuevo. Bueno, juntémoslo. Pero juntémoslo a veces no es trivial, porque muchas veces vamos a ver escrito o metido cambios en el mismo archivo. Y si metimos cambios en el mismo archivo, tenemos que poder decidir, che, de todas estas líneas que escribiste vos, todas estas que escribí yo, ¿cómo las vamos mezclando? Y al hacer eso, si lo hacemos a mano, la vamos a cagar. En algún momento algo vamos a romper. Lo mismo pasa con un informe en Word, ¿no? Lo mismo pasa si estamos todos clásicos, como en las monografías. Vos escribís el capítulo 1 o el capítulo 2, pero inevitablemente a la hora de mezclar va a haber un lío. O nos vamos a pisar con algo, o lo que escribió uno provoca un error en lo que escribí yo porque me cambió un parámetro en el código. Siempre pasa eso. Ni hablar en equipos más grandes, donde no somos dos, somos cinco, somos 20, ¿sí? O peor, estamos en distintas partes del mundo, en distintas zonas horarias, entonces no nos encontramos nunca para poder charlar y ver cómo hacer las mezclas. Eso pasa siempre. Piensen, recuerden, ¿qué pasó? Recuerden mitad placer y mitad dolor. Los trabajos prácticos de algoritmos. ¿Se acuerdan qué quilombo era? Porque era un archivo de código larguísimo de 500 líneas y era grupal y se esperaba que todos colaboren y participen. ¿Cómo hacían para mezclar todo el trabajo de todos cuando después metían en el trabajo práctico eran 2 archivos de código, como mucho, tres? Y evidentemente se volvían locos. ¿O no? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Cómo hacían con los trabajos prácticos de algoritmos? O los Nosotros usábamos, perdón, usábamos una página en internet que te permitía usar el notebook de Python al mismo tiempo, pero andaba horrible. Claro, ese es el tema. Hay herramientas, pero vos no podés programar en Python en Google Doc, ¿sí? O en Office Online, ¿sí? Y como dice ahí Isaías, entiende. Pero más allá de que sea difícil o no, es riesgoso. Piensen que si ustedes están haciendo software y, claro, usaban bueno, claro, ahí dice Joshua, ¿hay alguna herramienta? No, Rodrigo, vuelvo a primer año y te bocho, ¿eh? Y te clavo un uno y te quedas libre. Te borro el aprobado, no digas esas cosas. El asunto es, necesitamos herramientas que nos permitan trabajar en colaboración, pero por ejemplo, lo que dice ahí
Lo que dice Ayman Cuello de que usaban live share. Sí, pero eso porque estaban todos juntos a la misma hora, pero en realidad a medida que iban escribiendo, las dos modificaciones se hacían en simultáneo, ¿sí? Y si están los dos al mismo tiempo escribiendo el archivo y uno dice, quiero ejecutar. No, no puedes ejecutar porque lo que yo estoy escribiendo no compila todavía. Tampoco termina siendo, aunque parezca fácil, no lo es para nada. Y el riesgo de que uno rompa o borre lo que hizo el otro está siempre. Claro, bueno, lo que dice Tomás también, otra experiencia durísima ser así, ¿no? Entonces, siempre necesitamos siempre necesitamos alguna herramienta que nos permita este manejo de versionado. Uy, se me corrió. Esta herramienta es de versionado. Entonces, vienen softwares que permiten hacer versionado de documentos, especialmente documentos de texto, que es lo que mejor manejan, aunque pueden trabajar un poco con binarios, pero lo más adecuado acá es documento de texto, que a la hora de programar son documentos de texto, lo que hacemos, ¿no? Y estos software versionado nos tienen que ofrecer por lo menos estas cuatro cosas. Primero, conocer todos los cambios que se han hecho en un archivo. ¿Sí? Que uno pueda decir, acá creé el archivo, le escribí estas 10 líneas de código. Vine al día siguiente, escribí estas otras 20. Vine al otro día y borré algunas o cambié. Y que pueda mantener todo el historial de cambios. Suponiendo, aunque haya sido yo solo, ¿no? Aunque esté trabajando solo. Si hay alguien más trabajando, de cada cambio es importante saber quién fue, ¿sí? ¿Quién fue para agarrarlo si se mandó una, ¿no? Hay un comando que no se los voy a enseñar, que se llama blame. Blame en inglés significa quejarse, ¿sí? O sea, está previsto el comando de quejarme y decir, esta línea, ¿quién fue el último que la tocó y cuándo la tocó? Obviamente, si voy a manejar historial, voy a necesitar de alguna manera poder volver atrás, ¿sí? A algún paso previo en el historial. Caso lo que me están diciendo ustedes, o lo que les comentaba yo, che, rompí algo, tengo que volver para atrás, pero el día que lo rompí escribí 5 o 6 archivos. Entonces tengo que volver todos esos 5 o 6 al estado anterior para que el programa vuelva a funcionar y de ahí corregir. Y algo que se pone imprescindible, hoy ya es totalmente imprescindible, 20, 30 años atrás no era necesario. Hoy es importantísimo que funcionen por Internet. Que todos los programadores o todos los colaboradores estén cada uno en su... y que por Internet puedan pasarse los cambios. ¿Sí? Esto es totalmente imprescindible. Y como les digo, hace bastante tiempo atrás no existía y era... Había software que hacían esto muy bien, pero que no eran distribuidos, que todo el código tenía que estar en una sola computadora de Internet. Y a la hora de empezar a trabajar había que conectarse con esa computadora todos los días, bajarse todo, ¿sí? Y después subir todo, era un despelote. Hoy es necesario, imprescindible que esto funcione así. De todos estos, hay un montón de estos, ¿sí? Y con los años se han ido creando nuevos, hay toda una historia gigante en este asunto. Pero de toda esta historia, uno, que se llama Git, se fue convirtiendo con el tiempo en el más usado en el mundo, ¿sí? No, esto no es ¿cómo es? No es una cuestión de hinchada, de fanatismo, es la verdad. Hay un montón de software que hacen esto. Git con el tiempo se fue convirtiendo en líder por un montón de motivos que no vamos a discutir. Pero hoy por hoy es el más usado. ¿Es el mejor? No sé. De verdad que no lo sé, ni podría nunca decir eso, ¿sí? Pero seguro que es el más usado. Este software Git nos ofrece todas esas características, ¿sí? Funciona con una lógica que tenemos que ir agarrando de la mano que no es tan directa al principio. Git versiona una carpeta con todo su contenido, todos sus archivos, todos sus subdirectorios. Una carpeta que sea administrada por Git se llama repositorio. ¿Sí? A partir de ahora vamos a usar esta nomenclatura. Le diremos repositorio a un conjunto de archivos de código fuente que están administrados por Git. En la práctica, eso es eso. Un repositorio es una carpeta en donde Git mira los cambios y registra todos los cambios que haya. Pero no es nada más que eso. Ahora, Git necesita guardar todo el historial del archivo o de los archivos que administra. Todo ese historial que graba Git
lo mantiene en una base de datos. Esa base de datos, ¿se imaginan? Una base de datos que tiene que tener. ¿Están cursando base de datos ustedes? ¿O ya cursaron? Cursando ahora. Están cursando ahora. Bueno, una base de datos es un almacén de información estructurado con algún, o semiestructurada, pero con mecanismos para buscar y qué sé yo. Ya lo saben del teórico de base de datos. Ahora, Git, y esto es muy, muy importante, y es una de las características que hizo que Git fuera tan adoptado. Git graba todo este historial en una base de datos, pero esa base de datos está también dentro de la carpeta que administra. Es decir, un repositorio es una carpeta donde yo guardo archivos, más carpetas, que tenga ganas. La carpeta, administrada por Git, tiene un subdirectorio adentro que se llama .git. Este directorio está oculto con los mecanismos de ocultación del sistema operativo y ahí adentro guardo todo. ¿Sí? Todo el historial de cambios de todos los archivos que hayamos guardado está metido ahí adentro. Esa base de datos no la podemos ver. Sí, la podríamos ver, no vamos a entender nada. Y si tocamos algo ahí adentro, seguro que rompemos. Entonces nunca tenemos que entrar ahí adentro. Pero tenemos que saber que la existencia de este directorio .git ya nos marca, nos evidencia que esa carpeta es un repositorio, por lo tanto está administrada por Git. Si yo un día digo, che, este repositorio no quiero usar más Git, no quiero mantener más versionado, no me interesa perder las versiones viejas, quiero dejarlo como está, borro la carpeta esa .git y ya está. Deja de ser un repositorio, pasa a ser una carpeta común. Y nada más. Y de la misma manera, si yo agarro mi carpeta de trabajo que tiene adentro la carpetita .git, la llevo a otra computadora, sigo trabajando en otra computadora. ¿Sí? Eso es realmente muy útil y muy práctico de este software. Entonces, Git nos permite mantener una carpeta con control de versiones solamente con eso. Vamos a verlo en la práctica, un poquito de práctica, todavía no lo hagan. Yo estoy acá con una carpetita, miren, vacía. Sí, no tengo nada en esa carpeta. Sí, si miro los archivos ocultos, no hay nada. Si yo quiero decir, che, Git, quiero que se convierta en un repositorio. O sea, quiero que lo empieces a administrar. Lo único que tengo que hacer es esto, un comando que se llama git init. Y acá me dice, inicializó un repositorio vacío. Si ahora miro mi carpeta con los archivos ocultos, ahora veo este directorio llamado .git. Eso ya me marca que ya está siendo administrado por Git. Si yo quiero ver el contenido de ese directorio, tiene un montón de cosas adentro. ¿Sí? Ven, todos los azules son más carpetas, los blancos son archivos, ¿sí? Y acá mete un montón de cosas, ¿no? Si queremos ver todos los verdes son archivos, no tenemos que tener ninguna idea de lo que hay ahí adentro. Esa es la base de datos donde entre un montón de archivos va guardando el historial. Historial que ahora está vacío, obviamente, porque no hice nada. Pero ahí adentro está todo. Yo toco algo ahí, rompo seguro. Seguro, seguro. Ahora, si yo borro esa carpeta .git, si yo borro esta carpetita, pasa a ser una carpeta común, un directorio común, ya sin versionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero y principal, y aunque vamos a tratar de que no se haga muy larga la cosa, pero primero y principal, todos ustedes van a abrir un buscador y se van a instalar el Git. Git es un software gratuito, es open source, más allá de eso es gratis. Se baja, es una descarga muy chiquitita y se instala. Entonces, mientras yo siga hablando, ustedes larguen la descarga y larguen la instalación, ¿sí? Acá simplemente pongan download Git, ya va a llegar, ¿sí?
Y el link que tienen, ya pueden ir a descargar. Sí, elige sistema operativo, supongo que la mayoría todavía usará Windows. Entonces, ahí se buscan, ahí, click to download, lo bajan y lo instalan. Dejen pasar todas las opciones por defecto. La única que tienen que tener cuidado es esta. Em, la de... La única que va a ser súper imprescindible que tengan mucho cuidado es esta. Al instalar, cuando lleguen a este que dice acá, Adjusting your path environment, tengan mucho cuidado que diga esta que dice Git from the command line. Es lo único con lo que van a tener que tener precaución, que creo que debe ser la que está por defecto, pero por las dudas, fíjense eso. Luego dejan todo por defecto y le dan y lo dejan instalando. Mientras ustedes instalan, ya enseguida les pregunto cómo les fue con eso, pero larguen la instalación. Tenemos que empezar a ver un asunto que es central acá en Git. Todos los archivos que nosotros tengamos en la carpeta que estamos administrando van a estar en uno de tres posibles estados. Estos estados son así. Cuando nosotros escribimos algo en el... Perdón, no tengo abierto el chat, no sé si me están escribiendo. Eh, ahí está por defecto esa opción. Bien, 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 bien. Cuando nosotros estamos escribiendo lo que sea código, sea un archivo de texto, lo que fuera, nosotros escribimos, grabamos y queda modificado el archivo. Y Git se da cuenta que fue modificado. Vuelvo a guardar, vuelvo a escribir código, a escribir modificaciones, vuelvo a guardar. Git sigue sabiendo que está modificado. Y yo puedo guardar todas las veces que me hagan falta sin que Git le moleste. Solo que está atento a lo que el archivo fue modificado. Ustedes piensen o recuerden cuando programan que en un rato de programación estamos guardando los archivos muchísimas veces. Es más, cuando estamos empezando a ejecutar y a depurar, grabamos, escribimos dos líneas, grabamos, ejecutamos, no anda. Cambiamos una línea más, volvemos a grabar o volvemos a ejecutar. En una jornada de trabajo de programación grabamos el archivo cientos de veces. Git no guarda un historial de todas esas grabaciones individuales que hacemos. Git lo único que hace es, yo me di cuenta que vos modificaste este archivo, nada más. Cuando nosotros, llegado el caso, decimos, che, esto que escribí en el estado en que está ahora, ya quiero sacar una versión nueva de esto. ¿Sí? Para poder hacer eso, tenemos que hacer un paso que es el de confirmar el archivo, confirmar la modificación. Para esto nosotros le vamos a decir, che, Git, los cambios que hice, confirmalos, ¿sí? Y con eso generar una versión nueva. El tema es que, y especialmente cuando programamos, escribimos muchos archivos a la vez. Ustedes, en algoritmos, en la materia de primer año, escribían un programa que ocupaba todo un archivo entero, todo el programa, pero en la vida real se hacen muchos archivos pequeños, dividiendo con cierta lógica y con cierto criterio todas las porciones del código. Entonces, cuando uno va trabajando, va escribiendo muchos archivos a la vez. Cuando uno va haciendo esto, muchos archivos van estando pasando al estado modificado. Entonces, nosotros, muchos y a veces no todos los que nos interesan. Entonces, Git plantea esto. Estuvimos trabajando, modificamos 10, 20 archivos. Antes de confirmar, tenemos que seleccionar cuáles son los que queremos confirmar. Porque a veces modificamos un montón, algunos nos quedaron medios intermedios, pero tenemos 3 o 4 o 5, una porción que ya está lista, disponible para ser confirmada. Entonces, Git maneja el concepto de stage. Esto de stage yo lo traduzco siempre como
bandeja de confirmación. La idea es, yo modifiqué un montón, una pila así de archivos. Saco los que quiero confirmar, los pongo en una bandejita. Y puedo libremente poner y sacar de esa bandeja de confirmación. Cuando estoy seguro de lo que quiero hacer, le digo a Git, confirma el estado actual. Git agarra solo la bandeja de confirmación y eso es lo que confirma. Crea una versión nueva en el historial y confirma solo ese conjunto de archivos que yo le separé. Eso es el commit, exactamente, como dice ahí Francisco en el chat. ¿Sí? Confirmado viene a ser la traducción de commit. ¿Sí? Commit en inglés se traduce como comprometer. ¿Sí? Commit se traduce como compromiso. Entonces, y obviamente lo que no esté en la bandeja de confirmación sigue estando en estado modificado. Y nosotros podríamos libremente también decir, che, estos que modifiqué y que no los quiero, los puedo revertir y que se vuelva al estado de la confirmación anterior, del commit anterior. O sea, que se vuelva al estado de la última que dejé grabado, bien, bien, bien grabado. Cuando nosotros, ahí ya vamos a practicar eso, Santiago. Santiago, justo esa es la práctica de hoy. La parte más difícil, dice. Cuando un archivo queda confirmado, ya está confirmado. Lo puedo volver a modificar y vuelve a estar en el estado modificado. Nosotros podemos mover un archivo libremente entre estos tres estados. Igual se espera que cuando uno hace una confirmación es porque está seguro que está bien, ¿sí? Nos podemos confundir siempre. ¿Podemos volver atrás una confirmación? Sí. Podemos realmente retrotraer a un estado anterior cuando metimos la gamba en serio. Este asunto de los tres estados es lo que más vamos lo que más tenemos que aprender al principio. Cuéntenme, ¿ya pudieron instalar el Git? Bueno, van a hacer esto, ¿sí? Para poder empezar a trabajar, conviene siempre trabajar en una carpeta nueva. Entonces, con el explorador de archivos, se crean una carpeta nueva en cualquier lado, entran a la carpeta vacía y abren la línea de comandos del sistema operativo. Abren el PowerShell o el Command Line del sistema operativo, ¿sí? Y va a abrir la interfaz de línea de comandos ¿Con qué trabajan? La mayoría trabajará con Windows, pero si trabajan con otra cosa, bueno, es más fácil la vida, así que mejor. Pero bueno, si trabajan con Windows, les va a tocar buscar cómo abrir la línea de comandos. No los voy a ayudar con eso. Nos recomendaron la clase pasada el WSL, o sea, desde Sí, Windows abrir Linux y sí, tratar de trabajar ahí. va a ser más fácil, sí, seguro. Se les va a hacer más fácil la vida, sí, sí, tal cual, tal cual. Yo hace muchos años, mucho, 2018, 17, estaba tomando un examen y una estudiante vino con una Mac. Y le digo, che, qué raro que. ¿Dónde trabajas? No, me la dieron del trabajo, dice. ¿Y de qué trabajas? Soy programadora de Mercado Libre. Ah, mira, digo, ¿le dan Mac a los programadores? Me dice, todos los programadores nos dan Mac. Bueno, y me quedó la duda. La duda no, digo, me sorprendió. Hace 3 años empecé a trabajar de vuelta como programador, obligatoria la máquina, ¿sí? Y realmente tiene sentido. ¿Sí? Realmente, hoy por hoy, es lo mejor que hay. Hace unos años las Mac eran carísimas, 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 en serio. Y la verdad que hoy no son más caras que una máquina común grande. Duran muchos más años que una computadora común. Es increíble. Duran mucho más años que una computadora común. No sé por qué. Y el sistema operativo es una luz. Anda bien, anda rápido, no se rompe, no se clava. Y para programar usamos los comandos de Linux y listo. Y no hay pero ni siquiera se ponen a pensar directamente. Usted programador, agarre una máquina, no joda. Realmente me asombró. Y sí, bueno, ahora en esta empresa estoy usando Mac para programar y sí, son una bestia. Yo tengo una del 2018 y programo, no programo cosas livianitas. Y la verdad que es increíble, ¿no? Es asombroso. O sea,
No es increíble, me sorprendió porque no lo esperaba para nada. Y acá en la facultad ya estoy viendo muchos profesores que de a poquito se van pasando a Mac. Y la verdad que no lo conocía. Pero realmente anda bien en serio, ¿sí? Es más, y ahora este mes, el mes pasado, este mes, que salieron las MacBook baratas, está interesante el tema también. Bueno, sí, como dice Santiago, sí, si vas a programar para iOS, sí, pues no tenés el compilador, si no hay otra opción. Entonces, si ya abrieron la línea de comandos, quiero que hagan esto, ¿sí? Abrieron ahí el PowerShell, el Command Line o el Shell que tengan y ejecutan, como puse recién, git init. Lo pongo de vuelta, no lo puedo ejecutar, me va a decir que ya está, se va a quejar, ¿no? Sí. Cualquier carpeta vacía, Nicolás. O sea, si vos, no sé, tenés una carpeta para la materia, creas una que se llame clase 2. Bueno, yo le llamé clase uno porque es la primera vez que vengo yo, ¿no? Pero, o semana uno le pones, pero conviene que sea una carpeta vacía. Git puede empezar a trabajar con una carpeta que ya tenga contenido, pero es más trabajo. Para aprender a arrancar con una carpeta vacía, cualquier lado. Y ejecutan git init estando dentro de la carpeta vacía, ¿no? No en la carpeta que la contiene, no en la carpeta, en el directorio padre. Ahora el tema es, bueno, tengo ahí mi carpeta vacía sin nada, ¿sí? Voy a escribir un archivo de código, un archivo de texto cualquiera, ¿sí? Voy a abrir un editor de texto y voy a escribir algo, ¿sí? Voy a ponerle, hola, git init, así, eso solo. Init se hace una vez por historia, ¿no? Voy a abrir un editor de texto para escribir algo, ¿sí? Voy a escribir hola.txt. Hola, hoy es viernes 3:20. Es mi primera clase de I. ¿Sí? Archivo de texto. TXT. La programación, bueno, archivo.py, archivo.javascript, Java, lo que sea, empiezo a escribir código. Tengo ahí mi primera versión de mi archivo. ¿Sí? A ver. Tengo ahí mi archivo. Hola, TXT. Programé algo. Acá viene nuestro mejor amigo. En serio, este va a ser nuestro mejor amigo para toda la vida en que usemos Git. Se llama Git Status. Este comando status es el que nos dice qué archivos están en qué estado. Git status y ahí me muestra en rojo, rojo, hola txt. ¿Qué significa que esté en rojo? Que lo modifiqué. Y está en rojo justamente para marcarnos que ese archivo tiene cambios que como no fueron confirmados se pueden perder. Por eso está en rojo. Estando en rojo significa que están con modificaciones. Si yo quiero confirmar esto para decir, bueno, ya tengo mi primera versión del archivo, lo que tengo que hacer es git add, pasa el archivo al estado de bandeja de confirmación, lo pasa al staging, al área de staging. Puedo poner el nombre del archivo, en la práctica le voy a poner un asterisco o un punto para decir, mandame todo lo que modifiqué. Lo más no está bien. Pero cuando uno escribió 20 archivos, no se va a poner a escribir los 20 nombres de los 20 archivos, ¿sí? Uno ahí tiene que saber qué es lo que va a confirmar y qué es lo que no. Le voy a poner punto para que me confirme todo, en este caso el único archivo que escribí. Nuevamente, status, nuestro buen amigo, ahora nos dice, está en verde. Si está en verde significa que está listo para ser confirmados. Fabricio, ¿cómo salgo del TXT para volver a escribir código? ¿Con qué estás editando? ¿Con qué editaste? ¿Con Vim? Está bien, sí, bueno, con Git Bash, pero el editor ¿con qué lo editaste? Decime que lo editaste con Vim. Ah, bueno, bueno, bueno. No, bueno, si es con Vim tenés que tocar. No, no, Q no, no, Julián, no, Julián. Escape.
Dos puntos X, no sean forros. Con Q sale, con Q es quit. Dos puntos X tienes que poner. Ahí, para acá. Así, dos puntos X. En BIM, esto es salir, esto es salir sin guardar. ¿Sí? Ah, bueno, WQ es guardar, la W es de write y la Q es de salir, de quit. Pero no, X hace todo. Entonces, obviamente, hoy vamos a usar BIM, después vamos a usar un editor donde programemos, ¿no? El tema es, ya tengo mi archivo GitHub, muy bien, Franco. GitHub agarra un archivo modificado, lo pasa al área a la bandeja de confirmación. GitHub lo vamos a hacer tantas veces como haga falta hasta que armemos el conjunto de archivos que queremos confirmar, que queremos comitear. GitHub nos lo pasa de rojo a verde, como está ahora el Hola TXT. Estando en verde, probablemente teniendo un montón de archivos verdes, quizás, ahí vamos a poder hacer la confirmación con git commit. Git commit requiere, esto es súper obligatorio, poner un mensaje donde se explique qué es lo que hicimos. Qué es lo que recién hacían bromas en el chat de que es la parte más difícil de programar, explicar qué hicimos acá en este cambio. ¿Sí? Acá hay que explicar, y ya van a ver por qué es importante, explicar qué es lo que estuvimos haciendo, qué es lo que estamos confirmando. Acá hoy es fácil, ¿sí? Lo siento, cree el archivo hola.txt. La idea es que uno acá después diga, corregí el error número 503 de la lista de errores, o agregué el módulo este, o borré el problema que pasaba tal día. Uno podría poner un texto largo explicando todo lo que hizo, ¿no? Tenemos que poner menos m. Si no ponemos el parámetro m, nos va obligatoriamente a abrir un editor de texto y que escribamos qué es lo que queremos. Si no, no pasa esto. Es obligatorio tener, sí o sí, un mensaje con la confirmación. Ahora voy a tocar Enter, ¿sí? ¿Y ahí pasa? Me dice, bueno, me repite el mensaje que yo escribí, me dice, un archivo modificado y 5 inserciones. ¿Qué son estas 5 inserciones? Que yo agregué 5 líneas. ¿Sí? En mi archivo, hola TXT tiene 5 líneas. Una, dos, tres, cuatro y 5. Eso es lo que quiere decir acá que hubo 5 inserciones. 5 líneas nuevas significa. A ustedes, a la mayoría de ustedes, cuando ejecuten commit, les va a tirar un error. ¿Por qué les va a tirar un error? Git obliga, y eso es totalmente obligatorio y no podemos zafar de esto, obliga a que nos hagamos cargo de lo que confirmamos. Entonces tenemos que configurar, guardarle a commit, nuestro nombre y sobre todo nuestra dirección de mail, cosa que si alguien se quiere quejar, tenga dónde ir a decir, ¿por qué pusiste esto? ¿O por qué hiciste commit de este archivo con estos cambios? Entonces, la primera vez, a ustedes les debería dar error, a la mayoría, a los que instalaron Git por primera vez, les tiene que dar error acá. Que les va a decir, usted no cargó su nombre ni su mail. Entonces tienen que hacer esto. Git config, user.name, así, y luego user.email y la dirección de mail que tengan ustedes. Así, ¿no? Con comillas. Si ustedes hacen esto en una computadora que sea de ustedes, que sea la única que usan siempre, perdón, dije mal, usan esto en una computadora que solamente ustedes usan, pueden poner menos menos global. Entonces ahí el nombre y el main quedan grabados en la computadora para todos los repositorios que usen en la vida. ¿Sí? Todo la veces, para todo lo que administren con Git en esa computadora va a usar siempre el mismo nombre, el mismo mail, que es un caso habitual. Ahora sí,
dejo de hablar un cachito, cuéntenme cómo les fue. Esos datos después quedan grabados en el... Si vos lo... quedan grabados. Si lo pusiste como global, quedan grabados en un archivo de configuración. En Acá quedan grabados. Este git config. Eh, y si son de... si no los pusiste globales, quedan grabados en la base de datos local, ¿hay alguna forma de consultar la configuración? No me la acuerdo. Seguro que no. La podemos buscar en ChatGPT. Ahí está, ahí gracias, Matías. Git config menos list. A ver, che. Para nada. Git config menos list. ¡Pa! Y ahí está. Y ahí está. Muy bien. Bueno, pregunta, hacia acá sí, pregunta importante. No voy a hacer encuesta. Pónganme en el chat, ¿cómo le fue con esto? ¿Pudieron hacer el commit? Bueno, ¿les tiró el error de que faltaba el mail, el nombre? Sí, profe, y lo cargaron. Isaías, ¿por dónde te perdiste? Bueno, bueno, después lo repasás, no te preocupes. Porque igual no, no todos están cancheros con la línea de comandos. Después les voy a mostrar un poco de cómo se hace esto mismo desde el Visual Studio Code. ¿Sí? Así que también lo pueden retomar desde ahí. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con esto? Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué raro ese archivo SWP. ¿Con qué estás editando el TXT? No importa. Ah, pero ¿y el editor? ¿Sabes qué pasó? Claro, le hiciste commit teniendo el Vim abierto. Por eso hay dos archivos. No importa, está bien, está perfecto. Los comandos que tenemos. Ay, tengo una versión vieja. A ver. Tengo una versión vieja del cuadrito. Bueno, no importa. Entonces, ya conocemos todos estos comandos. ¿Sí? Después en materiales adicionales le pongo la versión nueva que estaba más ordenada. Otro de nuestros grandes amigos acá, al que sí vamos a recurrir muchas veces, es este comando log. Miren, una vez que hicimos commit, tenemos este otro comando que se llama log, git log. Luego nos va a mostrar el historial de versiones, ¿sí? La historia de versiones que tiene este repositorio. Hasta ahora tiene una sola, porque una sola vez confirmé y grabé datos, ¿sí? Y dice, bueno, este commit, esto es el número de confirmación. En vez de ponerle, no sé por qué, no importa. En vez de ponerle un número correlativo, que es lo que uno esperaría, che, estas versiones se llaman 1, 2, 3, 4. Git le mete ese choclazo así, hexadecimal, que garantiza que no se va a repetir nunca a cada versión. Cuando yo hago una versión nueva, va a agarrar otro numerazo así largo, hexadecimal, también garantizando que sea único no sé si en el mundo, en la computadora, eh, para identificar las distintas versiones. Como hay una sola, nos muestra eso solamente. El numerito del tcommit me dice quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué es lo que hice. Por eso es tan importante pensar, aunque sea en un rato, pensar qué poner en el mensaje. Ahora, voy a hacer otra modificación.
¿sí? Pero lo voy a hacer ahora ya no con BIM, lo voy a agarrar con un editor de texto, con el que vamos a usar para programar, que es el Visual Studio Code. Entonces, abro con Visual Studio Code esta carpeta. Y acá tengo mi carpetita. A ver, esperen que. Y el hola TXT que escribí hace un ratito. En este punto, yo podría hacer otra modificación. O sea, vine al día siguiente, voy a empezar a programar, me encuentro con esto, ¿sí? Voy a seguir trabajando. Voy a decir, bueno, ahora voy a agregar otra línea, ¿sí? Parece que voy entendiendo entendiendo esto de Git. Y voy a modificar algo acá arriba. Voy a poner así. Grabo. Esto que grabé no es otra versión nueva, es que modifiqué el archivo. Si yo vengo al Git y hago Git status, me muestra este archivo efectivamente, rojo porque lo modifiqué. Incluso ahí me dice, ven, me dice git add para ponerlo en la bandeja de confirmación, git restore para descartar los cambios. Si yo decido que lo que escribí no sirve, vuelvo a la última confirmación. Voy a hacer una versión nueva con esto, ¿sí? Git add hola txt, ahora ya está verde. Git commit, ¿sí? Comentario, ¿sí? Corregí algunas cosas. Bueno, tienen que poner comentarios más claros. Acá no tengo significado, tienen que poner que algo que realmente indique o signifique lo que realmente he hecho. ¿Qué hizo ahí? Creó una versión nueva. Git log ahora me va a mostrar las dos versiones del repositorio. En orden, obviamente, inverso. Primero me muestra la última que ocurrió y después me va mostrando hacia atrás la historia. Piensen que esto en la vida real, un archivo puede llegar a tener cambios todos los días, entonces a lo largo de 3 4 años tiene miles de cambios o cientos de cambios. Entonces Git log me muestra los últimos cambios que hubo. Puedo verlo todo el historial, pero va a ser solamente en algunos casos. Ver los últimos, que es lo más habitual. Como este log se puede poner muy, 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 muy largo, tenemos una opción con Git log que es esta de one line. Con esto me muestra el listadito con una única línea por cada commit. Por eso es tan importante que el mensaje del commit tenga sentido, para que yo vea el listado y vea todo lo que fuimos haciéndole al repositorio. Por eso es que no, lo que decían hoy, cambios varios, no, nunca hagan eso, ni siquiera para ustedes hagan eso. El tema acá, git blame. Ah, git blame. Bueno, para acá no va a tener gracia, pero está bueno. Git blame. Blame es esto que les decía de quejarse, que menos mal que me hiciste acordar. Blame dice, por cada línea, ¿quién fue el que metió mano en esa línea? ¿Y cuándo, no? Acá está el número de commit. ¿Sí? Acá dice, este fue a las I52, este a las I42. ¿Sí? Y esto es algo que aunque no parezca, es necesario. ¿Sí? Es muy normal decir, che, tengo que meter un cambio en el archivo y me encuentro este error. No un error, no un error. Me encuentro algo que no entiendo. Entonces voy, busco esa línea, hago un blame y ahí me dice quién fue y cuándo lo hizo. Entonces puedo ir a preguntarle, decir, che, pero ¿por qué esta línea está así? ¿Por qué esta if tiene esta condición que no entiendo?
¿sí? Y capaz que ahí te das cuenta si estaba mal escrita, si era algo viejo, si se corrigió, si hay que modificar, pero podés ir a consultarle al autor original de eso, ¿sí? Y sabiendo cuándo fue, podés más o menos entender por qué lo hizo en ese momento. El Blame realmente es muy, muy, muy útil también. Eh, Finalmente, otro comando que también es central acá es este que les voy a mostrar acá. Supongamos que vengo y hago más modificaciones. Por ejemplo, accidentalmente o no, borro esa línea. Eh, Agrego una línea más, cambio algo acá, ¿sí? Metí varios cambios. Y vengo a hacer git status y lo veo en rojo. Y capaz que no me acuerdo qué es todo lo que modifiqué. O no estoy seguro si está bien lo que modifiqué realmente. Otro de los comandos de monitoreo de esto se llama diff. Se llama diff porque me permite ver las diferencias. Entonces me permite decir enter y ahí me marca con colores qué es lo que cambié. Entonces me muestra, miren, yo acá le había puesto viernes 20 y le agregué /3 porque es de marzo. Me muestra en rojo la versión vieja de la línea y en verde la versión nueva. Acá abajo yo borré la de... ¿Qué hice acá? Ah, borré esta y agregué una más. Entonces, ¿qué detectó? ¿Qué entiende? Que a estas dos líneas las cambié por estas otras dos. ¿Sí? Eso es lo que entiende Git que yo cambié. Y me lo muestra acá claramente con estos dos colores. Rojo versión vieja, verde versión nueva. Y estos colores son los que va a entender si yo le hago commit. ¿Se acuerdan cuando hicimos commit la primera vez que dijo 5 inserciones? Si yo hago commit ahora me va a decir, usted borró 3 líneas y agregó otras 3. Una línea que es modificada, Git me la marca como que borré una y grabé otra. ¿Ustedes se imaginan que en un programa que tenga mucho tiempo de desarrollo, va a haber un montón de cambios, la base de datos con el historial se pondría gigante? Lo que hace Git es guardar solamente los cambios. Cuando ve un cambio, un archivo de 1000 líneas, que le borro una, lo único que hace al crear el commit es guardar la línea que borré. Modifiqué una línea, borra, guarda la versión vieja y guarda la versión nueva, pero el archivo sigue ocupando una sola vez el tamaño que ocupaba. No es que copia todo el archivo entero con la versión nueva, pues se imaginan que entonces la base de datos se pondría gigante. Git solamente guarda los cambios. Y esto de guardar los cambios le permite a Git que, sin ocupar mucho lugar en el disco, pueda revisar toda la historia del archivo desde que lo creé con todas las modificaciones que vaya haciendo. Y las podría replicar, le podría decir, anda a la versión 1, después a la 2, después a la 3, después a la 4, y va a repetir los borrados y agregados de esas líneas que haya modificado solamente. Por eso esto de Git que tanto marca línea por línea y cuenta las líneas que tocamos, porque eso es lo que realmente graba en cada ocasión. En este punto, parados en este punto, ustedes deberían sentir, no hace falta que levanten la mano, pero la mayoría de ustedes debería sentir o quedarse con el sabor de que esto es rudimentario. O sea, ustedes con todo lo que les mostré en estos últimos 40 minutos, deberían estar queriendo salir corriendo de la clase, diciendo, esto es una locura, esto es algo cavernícola. Esto de tener que estar escribiendo los comandos uno por uno con todos los archivos cuando yo estoy programando y tengo herramientas enormes para poder desarrollar el código, tener que administrar el versionado de esta manera les tiene que resultar algo del siglo pasado.
Y la verdad es esta. Todos estos comandos que nosotros le mandamos mediante la línea de comandos, los podemos mandar por la línea de comandos, pero también vienen programas que nos van a mostrar o nos van a brindar una interfaz gráfica linda y cómoda para poder ejecutar estos comandos. Entonces, que en vez de tener que escribir git, add y qué sé yo, git commit cada vez, que pongan un botón, ¿sí? Y ponga otro botón para ver los cambios, otro botón para, eh, qué sé yo, crear un repositorio nuevo. Y es lógico que hay software de esos. El problema es que esos programas que nos brindan una interfaz gráfica cómoda y fácil de usar para interactuar con Git, todos los años van cambiando y cada versión nueva me cambia los colores, la ubicación del botón, le cambian los carteles. Entonces todos los años tengo que ir aprendiéndolos de vuelta. Son útiles, son súper cómodos, pero van cambiando. Y la línea de comandos no cambia nunca. La aprenden ustedes a una vez en la vida y va a seguir así para siempre. Git tiene, no sé el número exacto, pero Git tiene por lo menos 15 años, 15, 16 años seguro. Seguro, seguro. Yo lo uso a Git desde el año 2012 y era medio nuevo en esa época. Por eso les digo, calculo algo así, 15 años. Lo aprendí hace 15 años atrás init, commit, diff, status, qué sé yo, y no cambia nunca, ¿sí? Entonces, aunque parezca algo rudimentario hacerlo por línea de comandos, fue negocio, porque las herramientas gráficas que había hace 15 años son nada que ver con las que hay hoy, ¿sí? Sin embargo, la línea de comandos es la misma, la aprendí una sola vez y la sigo usando todos los días, la uso todos los días en el trabajo y en la facultad. ¿Sí? Y va a seguir haciendo así hasta que me jubile. Suponiendo que Git siga usándose por mucho tiempo, capaz que en un futuro aparezca otro. Mientras se use Git, va a ser la línea de comandos igual. Entonces, siempre va a ser negocio aprender la línea de comandos, porque no va a cambiar más. ¿Sí? Se agregan opciones, se agregará un comando nuevo cada tanto, pero la mayoría van a ser todas iguales. Entonces, aunque les parezca algo de otro mundo, es mejor y es negocio aprenderse la línea de comandos. No son muchos. Son los que les estoy mostrando hoy son los que se usan regularmente. Hay un montón, pero los que se usan más a menudo son estos 4 o 5 que les mostré acá. Y nada más. Excepto algunos que me faltan, no son muchos más. ¿Sí? Así que es negocio, realmente, créame que es negocio usar la línea de comandos. Obviamente, tenemos que conocer las interfaces gráficas de esto para poder trabajar con agilidad. Nosotros vamos a programar en esta materia con Visual Studio Code. Este entorno de desarrollo está muy bueno. No sé si, no creo que lo conozcan de la facultad. Los que programan lo conocerán de otro lado. Visual Studio Code hoy es uno de los editores de texto más elegidos porque dos características centrales. Es muy livianito, funciona en cualquier computadora, de cualquier sistema operativo, ocupa muy poco espacio, muy poca memoria. Y encima, mediante un conjunto de complementos, puede servir para todos los lenguajes de programación. Todos o casi todos los lenguajes de programación. ¿Quieren programar en Python? Anda bárbaro para Python. ¿Quieren programar en JavaScript? Anda un caño para JavaScript. ¿Quieren programar en Java? Hay un montón de plugins que realmente lo hacen andar muy bien. ¿Quiero programar en algún lenguaje rarísimo, exótico? Alguien ya escribió un plugin para que yo pueda usarlo, hasta en Smalltalk, ¿sí? Que Smalltalk es un lenguaje muy bueno, pero también es medio raro, ¿sí? Y hay extensiones para trabajar en Smalltalk también. Cualquier lenguaje más o menos usado en el mundo ya tiene extensiones para poder agregarlo al Visual Studio Code y programar en ese lenguaje con coloreo de sintaxis, con corrección de errores, con llamadas al compilador o al intérprete, todo sin salir desde el Visual Studio Code. Realmente se ha convertido, desde que existe, es bastante nuevo. Para ustedes todo es viejo, pero realmente Visual Studio Code, no sé cuántos años tienes, pero es relativamente nuevo. Se ha convertido en uno de los más populares. Y todos los que ustedes conozcan más nuevos son muchos de ellos derivados de Visual Studio Code, que se bajan el código de Visual Studio Code, que es open source, le hacen modificaciones, le agregan cosas y sacan un producto nuevo.
Por ejemplo, Cursor, por ejemplo, Antigravity o algunos de los que... Sí, Antigravity también. O algunos de los otros que están de moda hoy. En la materia vamos a practicar con Visual Studio Code, que ya tiene de entrada, sin plugins, sin nada, una interfaz gráfica para Git. Es esta que ven acá que tiene las tres pelotitas con las flechas, que ya veremos de qué se tratan esas flechas y esas pelotitas. Cada pelotita acá significa un commit, en realidad. Si nosotros hacemos clic en el icono ahí de, de- de Source Control, se llama el icono, vamos a ver, no vemos casi nada, pero vemos acá a la izquierda, esto que vemos acá es básicamente el estado de los archivos. Yo hice modificaciones en este archivo, grabé, entonces me aparece en esta rama Changes. ¿Qué significa este Changes? Que ese archivo está modificado, que está en rojo en el diff, en el status. ¿Qué me dice acá? Che, está modificado. Si yo toco el archivo, voy a ver el diff. Pero este diff lo voy a poder ver con una interfaz muy cómoda, que es esta de ponerme lado a lado la versión confirmada y los cambios. Entonces, yo acá veo en rojo las líneas que se modificaron y en verde la versión nueva de esa línea. Y las veo una al lado de la otra. Pero acá el diff de Git es muy, muy, muy inteligente en hacer que, si yo hice inserciones y por lo tanto bajaron algunas líneas, empareje con la ubicación que tenían antes. Si yo acá meto, por ejemplo, un montón de líneas, sabe que esta línea que era la 6 se movió ahora a la 12. Entonces se empareja. Sabe emparejar. Y esto es quizás una de las características más relevantes a la hora de elegir Git, que otros gestores de código no, les costaba un poco más. Con esto claramente veo en verde los cambios nuevos, en rojo lo que se modificó, lo que se borró. Y con esto puedo decidir si me gusta esto para confirmar o si quiero volver atrás. Yo acá desde esta interfaz que me ofrece Git, yo puedo pararme en cualquier modificación y ven que aparecen estas flechitas. ¿Sí? Ven ahí el cartelito que dice Revert Block. O sea, yo puedo decir de todos estos cambios, este solito lo quiero revertir. Este que está acá al medio lo quiero volver a como estaba. Entonces puedo controlar con mucho detalle, línea a línea, qué es lo que quiero guardar en la próxima versión. Cuando yo estoy tranquilo, que esto es lo que yo quería, grabo, y acá tengo esta botonera. La flecha para atrás es revertir, vuelve atrás todos los cambios, a la última versión, a la último commit. El más es más porque justamente ejecuta el comando add. Este más hace lo mismo que escribir de la línea de comandos git add. Clic ahí y acá me muestra staged. Acá me muestra en esta otra rama cuál es la bandeja de confirmación. Y yo voy a poder pasar libremente de arriba para abajo y de abajo para arriba, desde modificación a bandeja de confirmación. O sacar. Cuando estoy tranquilo de qué es lo que yo quería hacer con esto, tengo este botonazo azul para hacer commit. Tengo ahí el cartelón para escribir el mensaje y acá voy a poner eh, agregué más cosas y metí unos espacios, qué sé yo. Ese es el mensaje. Y al hacer clic en el botón azul de commit, se me genera una versión nueva. Entonces, en el día a día, vamos a usar esto. Tenemos que saber los comandos porque alguna vez los vamos a tener que ejecutar a mano. Y porque cuando el día de mañana, en vez de usar Visual Studio Code, pasemos a otra cosa, eh, cuando, ya veo eso. Cuando pasemos a otra herramienta,
Y tenemos que saber qué es un commit, qué es un push, qué es un add, qué es el revert. Igual tenemos que conocerlo y siempre va a ser negocio saber la línea de comandos, ¿sí? Esto realmente, créanme que es así, los que ya saben programar me pueden desmentir si tienen ganas, pero créanme, estoy hablando en serio, es mucho más negocio saber la línea de comandos. Dice Matías, imagínate si es difícil poner un buen comentario que ya tiene IA para crearlos. Sí, ¿saben que sí? Sí. Hay mecanismos para decir, che, lee todo lo que cambié y generarme el resumen para meter el message. Y eso sí es mucho trabajo, es cierto. Entonces, vemos cómo Visual Studio Code tiene herramientas más o menos cómodas y fáciles para hacer los mismos comandos para, a ver, que no hace lo mismo. Cuando yo hice clic en el botón, lo único que hizo el botón es ejecutar el mismo git commit que yo hubiera hecho por la línea de comando, ¿no? Y también tenemos desde acá la posibilidad de ver el historial de un archivo o de todo el repositorio. Tiene, tiene Visual Studio Code una herramienta para ver el historial, ver la lista de revisiones, unas cuantas cosas, pero esto es una recomendación personal. Hay un complemento para Visual Studio Code que es este que tengo acá abajo que se llama, ven, Git Graph. Ese complemento Git Graph lo pongo acá en el chat para que lo busquen. Graph. Pero, ¿puedes creer? Graph, así. Ese complemento nos da una vista mucho más completa y mucho más fácil de usar del historial. Yo voy a hacer clic acá, ven, Git Graph. Y acá me muestra en esa tabla todos los cambios que hubo, todas las confirmaciones que hubo. Bueno, a qué hora fueron, quién la hizo. Y al hacer clic en cualquiera de ellas voy a ver todo el detalle, la lista de archivos que se cambiaron, cuántas líneas modifiqué en esos archivos. Ven acá, bueno, es un archivo nuevo. Acá borré unas líneas, cargué otras. E incluso de acá puedo ir a ver las diferencias. Y ver, a ver, qué cambios metí, qué líneas modifiqué este día que yo confirmé tal cosa. Y acá veo las diferencias. Yo o un compañero, ¿sí? Para poder ver qué es lo que hizo y eventualmente continuar o corregir o trabajar a partir de ahí. Y tiene un montón de cosas más, ¿no? Yo desde acá puedo fácilmente, de, esperen, de acá puedo fácilmente, no sé, volver atrás y decir, de este que tengo acá, checkout, y me lleva todo el directorio, todo el directorio donde yo estoy trabajando, le hago checkout y reemplaza los archivos con las versiones viejas. ¿Sí? Si yo en este commit modifiqué 20 archivos, hago checkout y todos ellos pasan al estado en que estaban antes. Busca en la base de datos qué estado tenía y me los pisa. Y toda mi carpeta pasó al estado viejo. Clic derecho en el último, le doy checkout y toda la carpeta automáticamente pasa a estar en el estado nuevo. Así de potente es Git y esto es lo que realmente nos va a resultar súper útil. Sí, 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 Santiago, pero GitGraph es más lindo. O sea, sí, lo que dice Santiago es, si no tenemos GitGraph, nosotros de acá podemos verlo, ¿sí? No es de ahí. ¿Es de dónde? Bueno, por acá, en algún lado. Me falta alguna solapa acá. Me falta una solapa que es la de Source Control Repository. No importa. Igual. Instalen GitHub que lo ve mejor, seguro. Pero en serio, no estoy jodiendo. Yo en el trabajo, no solo en la facultad, en el trabajo también uso Visual Studio Code todo el día. Y no, la vista de que de GitHub es la más completa y la más útil, sobre todo. Recuerden de venir acá a los complementos, ¿sí? Y venir acá a buscarlo y agregarlo, ¿sí? Sí. Git Graph
acá ya me va a figurar instalada, métanla que va a ser realmente el más negocio en relación a esto. Bueno, ¿preguntas hasta acá? De algo de todo lo que hemos visto hoy de Git. ¿Preguntas de todo esto? La voy a subir a YouTube. Les voy a dejar el resumen en materiales adicionales y ahí en materiales adicionales pondré el link al YouTube con el contenido. Profe, una Sí, consulta. ¿Qué pasa si dos personas modifican justo la misma sección del mismo archivo, del mismo repositorio? ¿qué ocurre? Conflicto. Ahora, está bien, está bien. Ahora vamos sobre eso. Normalmente son dos personas, van a estar con computadoras, con dos computadoras distintas, ¿sí? Entonces ahí aparece toda otra cuestión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que trabajar en conjunto, en colaboración, ¿no? En un equipo, en donde haya obviamente más de una computadora, Git, como les decía al principio de todo, es distribuido. ¿Qué significa esto que sea distribuido? Si tengo más de una computadora que está trabajando en el mismo repositorio, lo que ocurre es que cada computadora tiene una copia completa del repositorio. Es decir, yo estoy trabajando acá, tengo el repositorio, ese repositorio tiene los archivos y todo su historial. Los archivos y todo su historial. El otro programador en su computadora va a tener una copia completa de todo el repositorio, los archivos, la base de datos, el historial, todo. Los dos vamos a tener una copia completa de todo el repositorio. Y cada vez que hacemos commit, el commit se hace en la computadora donde estamos trabajando. Yo hago 2, 3, 4 commits en el día, mi compañero hace 3, 4 commits más por su lado, con otros cambios en el día. Luego de hacer esto, para poder hacer que los dos que podamos compartirnos entre nosotros los cambios que hemos hecho, Git plantea la posibilidad de poder hacer entre un repositorio y otro una copia de los commits. Es decir, Git plantea que yo pueda decir, che, estos dos repositorios son copia uno del otro, ¿sí? Son clones entre sí. Que yo pueda agarrar y decir, todos los commits que hice y que él no tiene, que mi compañero no tiene, se los mando. O al revés, que yo pueda decir, che, quiero traer a mi repositorio todos los commits que hizo mi compañero. Esos comandos para hacer eso son estos que tenemos acá, pull y push. Pull, pull es tirar. Trae de otra copia de mi repositorio, todos los cambios que hay nuevos. O sea, Git, ¿qué hace? Se fija cuál es el último commit que tenemos los dos compartidos y todos los nuevos me los trae acá y los aplica todas esas confirmaciones una tras de la otra en mi repositorio. A partir de ahí yo tengo mis cambios más todos los que hizo mi compañero. Puedo hacer push. Al hacer push, todos los cambios míos se los meto en la computadora del otro. Y ahí él ya tiene los cambios míos. Y si hacemos git log, vamos a ver una lista enorme de cambios, algunos míos, algunos de mi compañero. En la vida real, no son dos programadores que están trabajando en lo mismo, son equipos, 5, 10, ¿sí? Entonces es inviable, si son más de dos, ya es imposible pretender copiarnos los cambios entre nosotros individualmente. Porque si no, ¿qué? Yo hago un commit y tengo que hacerle push a todos mis 10 compañeros. Y yo a cada tanto hacer pull de los 10 a ver qué han programado. Una locura, es impracticable. Entonces lo que se hace es armar lo que se llama un repositorio central. No lo necesita Git, pero la práctica es la más común. Armamos un repositorio en una computadora que nadie toque y todos nosotros cuando vamos a
hacer pull, perdón, todos nosotros cuando estamos trabajando podemos hacer libremente push en ese repositorio y todos los demás hacen pull de ese centralizado y se traen todos mis cambios. Ahora, varios hicimos un montón de pushes, todos en ese repositorio. Cuando hacemos pull nos traemos todos los cambios de todo el equipo, ¿sí? Entonces eh, al hacer pull nos enteramos de todos los cambios que han hecho todos, ¿sí? Matías, git fetch no lo usas nunca. Podés olvidártelo hoy mismo. Pull reemplaza. Pull lo reemplaza a fetch. Entonces, obviamente, puede ocurrir que dos programadores toquemos el mismo archivo a la vez. Cuando nosotros nos traemos los cambios del otro, Git va a hacer lo mejor posible por mezclar los cambios. Va a ver los cambios de uno, los cambios del otro, comparar con la versión original y donde pueda va a meter las mezclas. Va a mezclar los cambios míos con los cambios del otro. Si justo los dos tocamos la misma línea, ¿sí? Git dice, bueno, changos, si ustedes son unos despelotados y no se hablan entre ustedes, es culpa de ustedes. Entonces, en este caso, en que dos modificaron la misma línea, ocurre un conflicto. Y ahí Git dice, decídanse ustedes. Vayan afuera, al patio, cáguense trompadas y decidan con qué versión me quedo. Si con la que teníamos antes, con la que vino ahora, o sea, la tuya, la mía, ¿sí? O mezclenla o pongan una abajo de la otra, pero ya ahí decídanlo ustedes, dice Git. O sea, Git, cuando puede, mezcla. Y mezcla muy bien, ¿eh? Piensa en un programa Python. Yo toqué una función, mi compañero tocó otra, mezcla los cambios y los doy y listo. O sea, si los dos tocamos la misma función, y bueno, Git va a mezclar hasta donde pueda. Cuando no pueda decidir, nos dice, decidan ustedes de estos cambios con cuál nos quedamos. Git es tremendamente inteligente para hacer esas mezclas, y esa es otra de las características por las que se volvió líder. Porque sabe realmente hacer muy bien estas mezclas y lo resuelve muy fácilmente. Obviamente, los que ya saben usar Git están dándose cuenta que hay algo que no les conté todavía, que es el tema de las ramas. No vamos a ver ramas hoy porque es todo un tema bastante más complejo, pero tenemos forma de decir, che, yo voy a estar trabajando un rato largo en cosas mías, no quiero molestarlos a mis compañeros, abro lo que se llama una rama y empiezo a trabajar por mi cuenta haciendo commits para otro lado. Y los demás pueden seguir trabajando sin que mis commits los molesten, aunque hagan pull. Y cuando se pueda, o cuando yo crea que lo que estuve trabajando está terminado, mezclo todos los commits que hice por mi rama en la parte, en la rama principal. Y ahí meto todos mis cambios, y ahí mezclo correctamente lo que había con los cambios que yo fui haciendo. Pero ese es otro mundo que realmente los que saben programar Git dicen, pero es fácil, lo hacemos todos los días. Sí, pero no se aprende en un día a manejar RAM. No, no es algo tan directo ni tan fácil. El mecanismo de las ramas permite trabajar con mucha menos posibilidad de armar conflictos, ¿sí? Y por eso es que es tan utilizado y tan importante cuando somos muchos. Pero no nos vamos a meter aún con el tema de los branches porque sí es más difícil. El asunto es entonces, cuando tengamos que trabajar en equipo, planteamos un repositorio que esté alojado en alguna computadora que todos podamos acceder por alguna red. Y ahí sí, todos hacemos push en ese repositorio y al hacer pull nos traemos los cambios de todos. Estos dos comandos, pull y push, son los que nos van a permitir trabajar en equipos. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Para poder hacer pull y push, necesitamos que la computadora que tiene el repositorio central, no se llama así central, pero no importa, la computadora que tiene el repositorio a donde todos nosotros hacemos pull y push, se llama remoto. Ese repositorio remoto tiene que ser accedido mediante alguna red por todos los colaboradores, por todos los programadores que estamos trabajando en ese repositorio. Cuando nosotros estamos todos en una red local, le podemos buscar la vuelta. Pero si estamos todos en Internet,
Y bueno, el repositorio central, este remoto, tiene que estar en Internet y tiene que poder ser accedido con una URL pública o con una IP pública a la que todos podamos accederla. Y eso requiere tener un servidor puesto en Internet, con una IP, con un nombre y todas las cosas que ustedes van a estudiar de acá mucho tiempo en la materia de redes. Pero que inevitablemente se dan cuenta, aunque no sepan redes, se dan cuenta que tiene que estar puesto en Internet. Y hace falta un servidor donde alojar eso. Para poder simplificar este asunto, es que han surgido nubes de repositorios de Git. Ustedes usan nube todos los días. Cuando escriben en Google Doc, están usando la Google del Google Drive. Si usan Office Online, están usando la nube que les ofrece Microsoft con el OneDrive. Siempre usan nubes ustedes. Existen en Internet empresas que ofrecen el servicio de nubes, pero no nubes para guardar archivos, sino nubes para guardar repositorios de Git. De forma tal que uno pueda decir, che, quiero crear un repositorio nuevo que esté en Internet, al cual yo pueda desde una carpeta local conectarlo con ese repositorio. Trabajo localmente, siempre trabajo local con Git, y cuando se me ocurre, hago git push, el comando push. Ese comando push, empujar, agarra todos mis commits y se los lleva a Internet, al repositorio que está puesto en Internet. A partir de ahí, todo el resto de los programadores pueden hacer pull de ese repositorio y se traen los cambios que yo metí. De estas empresas que ofrecen nubes de repositorios, la más conocida es esta que se llama GitHub, que lamentablemente tiene un nombre muy parecido a Git y muchas veces ustedes mismos y muchos otros programadores los usan usan los nombres como si fueran lo mismo, GitHub como que son todo lo mismo, y resulta que es muy diferente. Git es el software con el que hacemos el versionado de una carpeta, de un repositorio. GitHub es la nube que nos ofrece la posibilidad de guardar repositorios en Internet. Los voy a pelear todo el año con esto porque seguro que lo van a usar mal. Y es algo que tenemos que aprender la diferencia. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener un repositorio local en mi máquina que no tenga nada que ver con GitHub y lo uso local en mi máquina y punto. Y estoy usando Git. Ahora, GitHub está bueno, ¿sí? Es una empresa que nos brinda estas nubes de repositorios, nos permite crear un repositorio, nos da una URL única, nos dice de todo el mundo, de todos los repositorios que existen en el mundo, el tuyo se llama así y tiene ese nombre. Y con ese cualquiera lo puede acceder. Tenemos la posibilidad de hacer, tiene cuentas gratuitas, tenemos la posibilidad de hacer repositorios públicos que cualquiera de Internet pueda ver o privados que lo vean solo a los que yo le dé permiso. Y para que se pueda escribir en ese repositorio, ahí sí tenemos que darle permiso a quién puede querer, quién va a poder escribir, quién va a poder hacer push en ese repositorio. GitHub, como le digo, es gratis, anda muy bien, es por lejos el más usado, hay un montón, pero es el más usado. Ustedes, con el comprobante de alumno regular, pueden pedir una cuenta en GitHub como estudiantes. Y ahí les da gratis, totalmente gratis, una cuenta paga, una cuenta pro, que incluye, entre otras cosas, el uso de GitHub Copilot, que es la inteligencia artificial que podemos conectarle al aviso de Studio Code. La primera tarea de esta materia debería ser ir a buscar el certificado de alumno regular y anotarse acá como estudiante, ¿sí? Buscar crear la cuenta de GitHub Education, les pide el comprobante de que son alumnos y en 2 o 3 días se la abren la cuenta. O es más rápido. Con el correo, no, por las dudas sí. No sé, porque yo estoy anotado como profe, no como estudiante. O sea, yo tuve que mandar mi recibo de sueldo en vez como certificado de que soy empleado. Ustedes como estudiantes, no sé si necesitan usar el correo de la facultad. Sí tienen que mandarle Creo que tienen que cargar los dos. Pueden usar el personal, pero además tienen que informar cuál es el de la facultad para que les manden ahí la confirmación, algo así es.
Insisto con esto, lamentablemente no, tanto no puedo ayudarlos porque no me anoté como estudiante, por eso no sé cómo era la operatoria. Pero ahí está lo que dice Nahuel. Hay que confirmar el de la facultad, que sea un dominio.edu. Háganlo, porque disponer de GitHub Copilot está muy bueno, ¿sí? Y es muy útil y que sea gratis siempre sirve. ¿Qué nos da GitHub? Bueno, esta posibilidad de crear repositorios y ponerlos en Internet. Miren, voy a hacer eso mismo. Voy a entrar a GitHub. Ahí me pide que me logue, no sé, ahí me mandó al celular la- quiero, dale, a ver. Ahí está. Ujú. A ver. Bueno, acá puedo entrar, voy a decirles, quiero crear un repositorio nuevo y voy a crear uno que se llame clase 1 DDS 3K5. Ese va a ser el nombre que yo elijo ponerle al repositorio. Le pongo que es público, o sea que todo el mundo en internet lo puede ver. Y ahí lo creo. Me dice, no, bueno, esto no importa esta vista, es un repositorio vacío, por eso me tira todo esto. Pero lo importante es que me da acá la dirección del repositorio. Entonces yo puedo venir a mi computadora y ejecutar un comando, creo que lo tengo acá. No, después lo puse, después le pongo la versión corregida de esto, no sé por qué me quedé con esta vieja. Lo debo La, dejar en otra la de computadora. Git clone. Vamos a hacer el comando git clone. Clone lo que hace es copiarse todo un repositorio completo a mi computadora local. Con todo el historial, con todo lo que tenga el repositorio. Si tiene 10 años de trabajo, me baja los 10 años, ¿eh? Pues, si son repositorios grandes, va a demorar un montón si tiene mucho historial. Entonces voy a ejecutar desde acá, me voy a ir a otra carpeta, voy a ir para atrás. ¡Ey! Buah, se plantó la consola. Esto no hace falta que lo aprendan, ¿no? Voy a ir a la carpeta donde estaba trabajando y voy a decir git clone y la URL que me dijo GitHub desde la interfaz. Entra ahí y ¿qué hace acá? Me creó una carpeta con el nombre del repositorio. Si yo entro en esa carpeta, tengo un repositorio andando. Y acá, este comando les puede hacer falta alguna vez. Acá me dice, este repositorio tiene como origen esta dirección. O sea que este repositorio está asociado con el repositorio que tengo en mi computadora, esta carpeta que se creó en mi computadora, está asociada con un repositorio que está en GitHub. Por tener esta asociación con el remoto, por eso se llama así el comando, yo tengo disponibles los comandos pull para traerme todos los cambios o push para meter cambios.
Voy a hacer algo, voy a tocar algún archivo, ¿sí? Voy a crear alguna cosita acá. Voy a crear un archivo que se llame readme.md y voy a escribir. Ah, ahí está. Pasaba algo con el enter. Voy a escribir en formato Markdown, clase 1, curso 3K5. Hoy es viernes 20 de marzo del 26. Hoy estuvimos empezando a ver algo de Git. de Git. Está bastante difícil, pero a ver qué me recomienda. Este es el GitHub Copilot que va inventando a ver qué puedo querer escribir. Es algo que sé, sí, está bien, ahí está. ¿Sí? Ojalá que con ahí está, hermoso. Bueno, tengo este archivo. Lo voy a confirmar. Lo voy a hacer acá ahora desde acá, ¿no? Lo voy a agregar. Le voy a decir que agregué el README. Y ahora además, en vez de hacer push, o además de hacer, perdón, en vez de hacer commit, o además de hacer commit, yo tengo este comando commit and push. ¿Qué hace esto? Confirma esto en una nueva revisión local. Y el push va a hacer que esos cambios de esa revisión, además, se manden a Internet, al repositorio que está alojado en GitHub. Clic ahí y ya está. Local me quedó mi nueva revisión. ¿Sí? Ahí está. Agregué el README. Pero además, esta revisión, ven que acá dice Origin. Esta revisión fue emparejada y enviada al repositorio en Internet. Si yo acá, en la página de GitHub, refresco, me va a aparecer el commit que hice ahí. ¿Sí? Miren lo que está acá. Ahora ustedes hagan lo mismo. Abran una línea de comandos en cualquier lado y escriban, lo pongo en el chat, ¿no? Git clone, escriban eso y miren lo que pasa. Y cuéntenme qué dice, qué les va pasando, ¿no? ¿Va pudiendo? ¡Guau! Ah, sí, está bien. Vi algo vi algo largo, pensé que era un error. Efectivamente ahí les quedó. Es más, ejecuten después git log. Ahí puse en el chat. Ejecuten git log de vuelta y van a ver el commit que hice. Y ahora, incluso, aunque no hayan terminado todavía con eso, mientras lo hacen, voy a meter un cambio. ¿Sí? Voy a poner algo más, ¿no? Voy a decir clase próxima. ah, Próxima clase, ahí me decía algo, ¿no? A ver. Ahí está. No, ¿qué 19? ¿De dónde? ¿Sí? Vamos a empezar a programar. Sí, metí un cambio. A ver, ahí está. Sí, sí,
Inventa lo que se le ocurre a la inteligencia artificial a veces, como se dan cuenta, ¿no? Voy a grabar este cambio, lo agrego a la bandeja de confirmación. Tomás, no sé qué hiciste, porque no habrás querido hacer Git, pero hiciste Git clone. Parece como que lo hiciste en una carpeta tuya, no la del clon. Claro, CD, está como dice Jorge. Ahí está. Voy a hacer otro commit. Nuevamente voy a hacer commit y push. Y ya está el push. Todos los que pudieron hacer bien el clone, ahora van a hacer git pull. ¿Sí? Lo puse ahí en el chat. Bueno, de acá. Git pull van a hacer. ¿Y qué va a hacer? Como ya tienen un commit de la primera vez, le va a traer el nuevo commit. O sea, todo el cambio que yo hice, ustedes hacen git pull y les trae todos los cambios. Y ya tienen la versión actualizada con lo que yo estuve haciendo. Exacto, ves que ahí te dice, muy bien, Valentín, ves que ahí te dice, eh, updating, te dice, readme.md y dice, un archivo modificado, 4 inserciones, porque yo le metí 4 líneas nuevas en este último cambio. Si hubiera cambiado un montón de archivos, traerían todos los archivos cambiados solamente con una ejecución de git pull. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Hay un competidor de GitHub, otro gestor de repositorios de código en Internet que se llama GitLab. GitLab funciona igual que GitHub, pero además puede bajarse el software e instalarlo en un servidor local. Eso es lo que ocurre en la facultad, ¿sí? Acá en la facultad tenemos una copia de GitLab corriendo local. En esa copia de GitLab ya les creamos usuarios a todos ustedes, ¿sí? Les va a llegar por mail la clave o el link para crear la clave. Y en esa nube de repositorios, ahí vamos a tener todos los apuntes de la materia, van a tener repositorios para que ustedes carguen lo que quieran o creen repositorios nuevos para ir subiendo sus tareas, sus ejercitaciones. Cuando hagamos cosas de programación, les vamos a decir, che, bueno, creen un repo, hagan push de todo lo que trabajaron hoy para que les quede el historial de lo que estuvieron estudiando. Cuando haya que entregar los parciales, no sé este año, pero los parciales normalmente los hacemos entregar así. Ustedes arrancan el parcial, crean un repositorio y programan. Terminaron de programar, hacen git push, terminó el push y esa es la entrega del parcial. Ya llegó todo el contenido de su carpeta al servidor, nosotros hacemos pull y vemos lo que entregamos. Eso es súper práctico y súper útil, lo hacemos en varias materias y es realmente un mecanismo técnicamente adecuado, fácil de aprender y totalmente útil para ustedes para entregar, para nosotros para corregir. Se usa por todos lados. En esta materia vamos a usar, en lugar de la nube que nos da GitHub, vamos a usar la de el GitLab que tenemos instalado en la facultad. Por eso es importante que ustedes esperen el mail, muchos ya lo habrán recibido, los que no tengan el mail les va a llegar en estos días a la cuenta de la facultad, ¿eh? Ojo que les llegue a la cuenta de la facultad. Tengan cuidado que haya espacio en la cuenta, que no se les vaya el spam, lo que sea. Si ven que demora, viernes que viene me avisan, hacemos una listita de los que le falta y yo pido que revisen esa creación. Pero es importantísimo porque vamos a usar GitLab para todo. Ya está, por ejemplo, en el GitLab de la materia los apuntes de esta semana. Entonces, para los apuntes, ustedes hacen git pull, git clone, semana 1, y les vienen todo el apunte, los PDF, los ejercicios resueltos. ¿Sí? Es mucho más práctico andar mandando archivos comprimidos por la UV o haciendo cosas raras. Es súper útil y los vamos a necesitar. Me dejaste una pull request. Otro día vemos pull request
pero que no vamos a usar en la materia y que no habría forma de llegar a verlo hoy. Sí. Gente, ¿listo por ahora? Ya se ha hecho tardísimo. Eh, nosotros nos vamos a ver el miércoles con el profe Gustavo, van a empezar a programar seguramente. El viernes con Jorge y conmigo vamos a empezar ya con lenguaje JavaScript, vamos a empezar a hacer, o con HTML, ya vamos a empezar a meter mano de hacer código. Profe, disculpe, ahí mandé por Y los mensajes, ¿ese sería el mail? ese es el mail, claro. Ah, Ese es el mail. buenísimo. Y seguramente ahí tenga un link para entrar, para asignar la clave si es nueva o algo así. La clave de matriculación, ya te la consigo y te la paso, no me la acuerdo. A ver. Ahí la pego en el chat, así la podés copiar y pegar. Gente, listo por ahora. Nos veremos en la próxima. ¿Sí?